Vamos a estar hablando acerca de cómo nos llegó la Biblia. Si usted quiere este estudio o este libro, para la gloria de Dios me lo dio para escribirlo en la cárcel. Esto pues es una portada que conseguí por ahí, así que lo demás está aquí. Pero vamos a tocar el tema hoy de cómo nos llegó la Biblia y la importancia de ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema bien interesante y posiblemente nos tome 2 días. Si nos toma 2 días, pues ya lo demás que tenemos que hacer entonces es seguir entonces ya estudiando ya después de esto cómo preparar un estudio y cosas como esa. Vamos a estar también hablando de los diezmos, la importancia de los diezmos, las ofrendas, la importancia del bautismo, la importancia también de la Santa Cena. Son unas instituciones, unas cosas instituidas por Dios. O sea que vamos a hablar de eso. Así que ya eso será en todos estos días que estamos ya ahí cocinando. Pastor Germán, Dios me lo bendiga. Eso es. Necesito un barbero también, dice él. Eso fue, a mí me llamaron y pues me calaron ahí. Ya te sabes, estamos para la gloria del Señor. Vamos entonces a empezar. Vaya conmigo un momentito. Versículo que ya conocemos. 2 Timoteo capítulo 3, 16. Es para sentar la base de qué es la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es un tema bien interesante, bien bueno. Y dice así en 2 Timoteo 3:16, que eso se supone que es un capítulo y un versículo que ya todo el mundo conozca, ¿sabes? Ese versículo se supone que todo el mundo lo sepa de memoria. Pero vamos a leerlo para no escaparnos ni una coma, ni un punto, ni nada. Dice así 2 de Timoteo capítulo 3:16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra, toda buena obra. Miren lo que dice el 16 otra vez. Toda la escritura, no dice todas las escrituras, dice toda la escritura, o sea, refiriéndose a la palabra. Toda la palabra del Señor es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Automáticamente está diciendo que el que lo inspiró fue Dios. Ahora, cuando vemos quién entonces lo inspiró, le escribió y cómo le escribió, vaya conmigo entonces a Pedro. Vaya conmigo un momentito a la Biblia en 2 de Pedro, en el capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, del 19 hasta el 21. Ya dijimos 2 Timoteo capítulo 3, 16. Y ahora vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Acuérdense, escriba todos los versículos, los estudia usted mismo en su propio tiempo y lo lanza para que alguien más también sea edificado en lo que estamos estudiando. 2 de Pedro 1, del 16 en adelante, dice, del 19 en adelante, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, que fue inspirada por el Espíritu Santo, ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ya está hablando ahí que nadie quiso hablar por lo que quiso hablar. Por ejemplo, yo no puedo decir, me parece bien escribir esto, déjame escribirlo un momentito. Nadie puede decir eso. O sea, nadie puede decir que lo escribió un hombre por simplemente interpretación humana. Si la gente se queja de que este libro fue escrito por hombre, exacto, fue escrito por hombre, pero fue inspirado por Dios. O sea, ¿cómo un hombre normal, natural, de carne y hueso va a poder saber lo que va a pasar 2000 años después? ¿Cómo todas las cosas que se escribieron 1000, 2000, 3000, 4000 años antes de Cristo se cumplieron en Cristo? Si fue escrito por un hombre, claro, fue escrito por un hombre, pero inspirado por Dios. Porque el que ve todas las cosas de principio hasta el fin, que anuncia el porvenir desde el principio, es Dios. O sea que Dios usó ciertos hombres en algún momento dado para inspirarlos, para escribir ciertas cosas. Hubieron tantas cosas que se pudieron haber escrito que solamente se escribieron las necesarias para la salvación de la humanidad. O sea, el propósito de la Biblia completa es la restauración de la humanidad. ¿Por qué usted cree que empieza en Génesis capítulo 1 con la creación y termina Apocalipsis 21 con la nueva creación? Porque ese es el propósito de Dios. El plan de la Biblia entera era traer a la humanidad de vuelta a su presencia. Era restaurar todas las cosas, incluyendo la creación misma. Por lo tanto, en la mente de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, era restaurar todas las cosas como tenían que hacer desde el principio, pero a mejor escala y a mayor escala. Ese era el propósito por el cual Dios entonces usó en diferentes tiempos a diferentes personas para traer un mensaje, y era el mensaje de la restauración. Vaya conmigo un momentito al libro de Hebreos, un poquito antes de Pedro. El libro de Hebreos capítulo 1. El libro de Hebreos capítulo 1, miren lo que dice aquí. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios habló en otros tiempos de diferentes formas a los padres por los profetas. O sea, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué profeta? Los profetas que fueron inspirados por Dios para escribir las escrituras. Les hablaba y después lo escribían. ¿Para qué? Para que constara el mensaje de Dios, que no se quedara solamente en oídos, sino que también lo llevaran a cabo en el momento de ellos entonces escribirlo, para que se permaneciera
hasta el final, hasta nuestros días también. Así que mire, ese Rigoberto Pineda, ese es mi tío, Dios me lo bendiga, tío. Saludos desde Honduras y desde acá de Puerto Rico, me la saludo a toda la familia por allá en Honduras, en el nombre del Señor. Así que ya vemos entonces que fue inspirada por Dios con un propósito y era el plan profético de Dios. ¿Para qué? Mire, ese es mi barbero, hermano Cuquito, eso es, Dios me lo bendiga mucho. Me encantó, ¿sabe, varón? De verdad que sí. Quedó bien bonito y gracias por eso. Así que cuando vemos que entonces esté siendo inspirado por Dios, era con el propósito de traer la restauración completa de la humanidad. La humanidad caída, Dios la levanta, pero en toda la Biblia entera, el propósito de Dios enviar este mensaje era para restaurar las cosas como eran al principio y aún mejor todavía. Porque ahora se pone el doble mejor, porque ahora en la presencia de Dios en la eternidad. Y ese es el propósito del Señor. Pero sí se escribió por hombres, eso no se puede negar, fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. O sea, Dios inspiró a ciertas personas, que ahí mismo lo vamos a ver, a 40 diferentes personas en un periodo de 1600 años. ¿Por qué digo esto? 1600 años, porque Moisés fue el primero que escribió los libros. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Son los 5 libros que se conocen ahora como el Pentateuco. Después de ahora tenemos a las 7:15 otro estudio con el hermanito Joel Hernández, que el papá va a estar en los mensajes, lo va a poner en mi página también para que lo puedan compartir. Por lo tanto, ya vemos entonces que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, pero Moisés existió aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Quiere decir que Moisés empezó a escribir 1500 años antes de Cristo, desde el Génesis para donde está el Deuteronomio, pero ya después de 1500 años después de Cristo hay 100 años más, en un periodo de 1600 años, desde Moisés hasta el momento en que viene entonces Juan y escribe el Apocalipsis, hay 1500 antes y 100 años después, para un total de 1600 años aproximadamente, en que se escribe entonces toda la palabra del Señor, toda la escritura que está aquí en este momento. Ahora, la historia data de 4000 años antes de Cristo, pero Moisés empezó a escribirla 1500 años antes de Cristo. O sea que pasó de historia 2500 años hasta que Moisés llega. Y cuando Moisés llega, Dios le da la revelación a Moisés de todo lo que él conocía por la historia y más adicional, lo que nadie conocía, que fue en el principio cuando Dios creó todas las cosas. Eso es lo que Dios le está revelando a Moisés. Por lo tanto, desde Génesis, Dios le está revelando a Moisés en el monte, cuando él subió allá a Sinaí, cuando salió del cautiverio, le está revelando entonces en el monte cómo fue que empezó todo. O sea, que ya había una historia de 2500 años cuando Moisés empieza a escribir. Pero después que él escribe, hay 1500 años hasta que llega Cristo. Y 100 años después, ahí hay un periodo de 1600 años en que se está escribiendo los libros. Ahora, Génesis no es el libro más viejo. Y eso lo vamos a ver después. Génesis no es el libro más viejo. El libro más viejo es el libro de Job, que se pone después. Después, bien adelante, eso es otra cosa que lo vamos a estudiar posteriormente. Pero el libro más viejo es el libro de Job. ¿Por qué lo sabemos? Porque Job era un patriarca. Job era un padre de un clan. Tenía 10 hijos, entre 7 hijos y 3 hijas. Tenía esos hijos, tenía un montón de ganado, pero era un tiempo del patriarca. ¿Qué quiere decir? Que para el tiempo que Job existía Abraham, Isaac y Jacob en ese tiempo. Era el tiempo de los patriarcas. Por lo tanto, aunque la historia se lleva a cabo en Génesis, allá en el capítulo 12, acerca de Abraham, ya en ese tiempo estaba Job y el libro de Job se escribió, pero se puso después en otro sitio porque era puesto en un punto de libros poéticos, que eso lo vamos a leer mismito. Pero la historia como tal, de cuando se empezó a escribir todos los libros de la Biblia, fueron 1500 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, que fue el que se escribió el Apocalipsis, para un periodo de 1600 años por diferentes profetas. ¿Por qué? Porque se escribió por un hombre llamado Moisés, se escribió por Josué, Samuel, Edra, diferentes personas que escribieron la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, todos esos profetas. En total, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron 40 personas. 40 personas que escribieron la Biblia, pero con el mismo pensamiento, y el pensamiento era el plan de Dios de redención a través de su Hijo amado Jesucristo que vendría a la tierra. Ese es el plan completo de Dios. En un periodo de 1600 años, por 40 profetas inspirados por Dios, Dios está hablando la palabra con un mismo pensamiento. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que ese es el plan de Dios acerca de la Biblia, de cómo fue que se escribió. Ya mismo entramos en ese detalle. Vaya conmigo un momentito al libro de Jeremías. ¿Qué es la palabra de Dios? Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor acerca de qué cosa es la palabra de Dios. Y eso se habla mucho, estos puntos se hablan mucho en la semana de la Biblia o el mes de la Biblia, que es en septiembre aproximadamente. Pero mira lo que dice Jeremías 23, 29. Dice así la palabra del Señor en Jeremías 23, 29, para el que está escribiendo. ¿Qué es la Biblia? Dice 23, 29. Dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la peña? O
O sea, Dios está diciendo que su palabra es como fuego y es como un martillo que quebranta la peña. O sea, el corazón está duro, ¡pum! ¡Pum! Hasta que rompe el corazón más duro que pueda haber. Corazón de piedra, la palabra de Dios penetrando, va a seguir dando como un martillo, dando en una piedra. Va a llegar el momento que le va a hacer un hueco, la va a romper. O sea, esa es la palabra de Dios. Es como fuego y es como martillo que quebranta la peña. Así que ya vean por lo menos qué está diciendo Dios, Dios habla de su palabra de una manera bien interesante. Por eso que les digo, tenemos un día o 2 días posiblemente para hablar acerca de este tema. Así que vamos a otro versículo más. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 4. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13. Ya dijimos que la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, Gladys. Eso es. Así que vamos entonces ahora a ver, ya dijimos 2 Timoteo 3:16, ya dijimos 2 de Pedro 1, el 19-21, ya dijimos Jeremías 23-29 que dice que mi palabra es como fuego y como un martillo que quebranta la peña. Esa es la palabra de Dios. Solamente estamos hablando de qué es la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4 del 12 hasta el 13 dice: porque la palabra de Dios, que es toda la escritura inspirada por Dios y usando 40 hombres en diferentes tiempos para hablarle a los padres por medio de los profetas, pues inspiró a estas personas para escribir estas cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la peña. Y aquí dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que la palabra de Dios, el tema es cómo nos llegó la Biblia, Elba. ¿Cómo nos llegó la Biblia? O sea que por lo tanto aquí está diciendo que la palabra de Dios en Jeremías es como como el fuego y como la peña, la roca, el martillo que quebranta la peña. Aquí está diciendo que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Por lo tanto, esa es la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta partir los huesos y el tuétano. O sea que es penetrando hasta las intenciones del corazón y de la mente. O sea, eso es lo que hace la palabra del Señor. Y no hay nada oculto delante de la presencia de la palabra del Señor, sino que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel que tenemos que dar cuenta. O sea que la palabra de Dios todo lo escudriña. Por eso es que cuando Dios habla en un culto, en un estudio, usted leyendo, usted meditando, en una alabanza, entra, penetra y discierne y le da convicción. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios hace eso, que nos da convicción de lo que estamos haciendo, nos trae entonces al entendimiento de lo que estamos haciendo mal para confesarnos. ¿Por qué? Porque es como una espada que penetra y cuando sale discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y me trae entonces a mí al arrepentimiento si es que estoy haciendo algo malo. Esa es la palabra del Señor. Que cuando se habla, penetra y hace lo que tiene que hacer. Esa es la palabra del Señor. Vamos entonces ahora a ver lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, antes de Corintios, dice así en el versículo 17. Capítulo 10, versículo 17. Capítulo 10, versículo 17 de Romanos dice así. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una versión que dice, que es la Nueva Traducción Viviente, en este versículo dice que la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que se escucha es de Cristo. O sea que el mensaje que se escucha para aumentar nuestra fe es el mensaje de Cristo. Pero aquí dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe aumenta mientras más estudiamos la palabra del Señor. ¿Usted se cree que ha sido en vano todos estos 40 días casi que llevamos aquí estudiando la Biblia, 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde, para todos los que se han mantenido fieles al reto que Dios nos lanzó? ¿Usted se cree que esto es en vano? Esto no es en vano. Aunque usted no lo vea crecer, aunque usted no vea que nada pasa, aunque usted no vea, ¿sabe qué? El ánimo nada más, con usted levantarse a las 9 de la mañana para estudiar la Biblia, le está diciendo a Dios, yo tengo ánimo de estudiar la Biblia, porque tengo sed. Lo que estamos diciendo a Dios es, Dios, yo tengo sed de tu palabra, quiero conocer cada día más tu palabra. O sea, no está haciendo en vano, está haciendo el efecto que Dios quiere que haga. Primero, el hambre de escuchar la palabra del Señor, la sed de entender la palabra del Señor, el deseo de sentarse otra vez a estudiar la palabra del Señor. Eso es lo que causa la palabra del Señor. Le da hambre, le satisface y le da más hambre todavía. O sea, está haciendo el efecto. ¿Qué quiere decir? Que Dios se va a encargar de que esa palabra crezca. ¿Cómo lo sabemos? Vaya conmigo a Isaías para que usted vea. Isaías 55. Isaías 55. Recuérdese que después le voy a dar esto como quiera, pero es bueno que usted lo escriba también, por si acaso a mí como humano se me olvida. Isaías 55. Chequéese lo que dice Isaías 55 en el versículo desde el 10. Perdón, Isaías 55 desde el 10 hasta el 11. Isaías 55 desde el 10 hasta el 11. Escucha lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 10 hasta el 12. Dice, Isaías 55 del 10 hasta el 12. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá,
sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para lo cual yo la envié. Vamos a dejarlo ahí, del día hasta el 11. Dice, de la manera como del cielo desciende la lluvia y desciende la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra que sale de mi boca, que es como un fuego y como un martillo que quebranta la peña, o como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu y desciende los pensamientos de la mente y el corazón. Así será mi palabra, no volverá a mi vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. Por lo tanto, Dios está diciendo, mi palabra no vuelve a otra vacía. Si yo hablo una palabra, tiene que hacer el efecto. ¿Por qué? Porque Hebreos 11.3, mira lo que dice. Hebreos 11.3. Hebreos 11.3. Mira lo que dice Hebreos 11.3. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios dice, mi palabra es como el fuego y como el martillo que quebranta la peña, es como la espada que penetra y desciende los pensamientos y la intención del corazón. Por lo tanto, cuando sale la palabra de Dios, no retorna vacía, hace lo que Dios lo que Dios quiere que haga. Da convicción, trae arrepentimiento, hace producir, hace germinar, da pan al que come, da semilla al que siembra. Así es la palabra de Dios, no retorna vacía, prospera en aquello para lo que Dios está enviando. O sea que la palabra que se siembra todos los días en el corazón de nosotros, no solamente en estos estudios, sino en los cultos de ustedes, otros mensajes que ustedes ven, que sea profético, que sea bíblico, que sea de acuerdo a la escritura, está haciendo el efecto, está creciendo esa semilla adentro. Y cuando menos usted acuerda, empieza a salir un palito y empieza a crecer ese palito y sigue siendo una matita y sigue siendo un pequeño árbol hasta que llegue a ser el árbol que Dios quería que él creciera. Pero ¿cómo empezó? Con el reto de los 40 días, metiendo la palabra todos los días, y algo tiene que pasar. Y la promesa de Dios se tiene que cumplir. Esa es la importancia de conocer qué es la Biblia, primero que todo, antes de cómo fue que nos llegó. Porque conociendo lo que hoy en día la Biblia hace, tanto tiempo que lleva de vigencia y todavía sigue siendo tan efectiva, pues hay que estudiar entonces de qué se trata la Biblia, para entonces entender cómo fue que me llegó, para saber que lo que tengo en las manos es real. Que lo que tengo en las manos es la Biblia o la escritura que Dios inspiró a esos hombres por 1600 años, 40 hombres diferentes, en tiempos diferentes, para hablar a los profetas y hablando nosotros hoy en día también. Así que estamos conociendo de qué se trata la Biblia. Vaya conmigo entonces un momentito al libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. El libro de San Juan capítulo 8. Esto está bien bonito, de verdad. El cómo fue que nos llegó la Biblia, pero por ahora estamos estudiando solamente, por lo menos por ahora, de qué se trata la Biblia, de qué se trata la palabra, y mucho se puede hablar, pero vamos a tocar hoy simplemente estos 4 puntitos nada más, o estos cuantos puntitos nada más, para que usted pueda entender lo que vamos a estar hablando después. Capítulo 8, 32, 8 versículo 32 del libro de Juan. Juan capítulo 8, del 31 al 32, pero el 32 es el que me voy a concentrar. Capítulo 8 de Juan, 31 al 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la palabra? La verdad. La palabra de Dios es la verdad. O sea que cualquier otra cosa fuera de la Biblia no es la verdad. Cualquier verdad fuera de la Biblia tiene que estar basada en la palabra del Señor. Quiere decir que cualquier cosa que se enseñe por ahí que sea la verdad, tiene que estar basada en la Biblia, pero no hay verdad fuera de la Biblia. Todo lo que dice la Biblia es la única verdad. Y la verdad nos hará libre. Vanessa, Dios te bendiga, mamá. Eso es, felicidades. Y de verdad que me dolió lo del compañero que falleció, sinceramente. Estamos ahí en oración por ti también, por todos los que están laborando ahí todos los días. Así que vamos entonces ahora a entender entonces un poquito más acerca de cómo nos llegó la Biblia. ¿Cómo fue que la Biblia nos llegó a nosotros? El propósito de la Biblia, primero que todo, es para conocer a Dios y acercarnos más a Dios, y que se lleve a cabo entonces el plan profético de Dios. ¿De qué? De restaurar todas las cosas en los últimos tiempos. Así que vamos entonces ahora a ver de dónde viene el término Biblia. Apunte por ahí. Biblia. El término Biblia, póngale el término Biblia. Ya dijimos, los versículos que le di ahora mismo son de qué es la Biblia. La Biblia es tal cosa, y ahí le pusimos ahí, inspirada por Dios. No vino por interpretación humana, sino que Dios usó los santos hombres de Dios. Fueron 40 hombres diferentes en diferentes tiempos para hablarle al pueblo de Dios. Vimos entonces cómo Dios usa a esas personas por un periodo de 1600 años para hablar la palabra de Dios, para que la gente conociera el plan de redención de parte del Señor. O sea, eso fue lo que estuvimos hablando. Y la palabra que Dios manda o envía tiene que hacer el efecto que Dios quiere. Cuando Dios dijo sea la luz fue, porque lo habló Dios. Porque toda la creación entera fue creada por Dios. De lo que se veía, lo que se ve ahora no se veía antes. Pero cuando Dios lo empezó a hablar, sacó algo de la nada. O sea, eso es lo que Dios hace. Dios saca algo de la nada. Y eso es lo que hace la palabra. Y si Dios ha hablado una palabra en su vida, no volverá atrás vacía. Por lo tanto, quiero entonces entender cómo me llegó esa Biblia.
Si es la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, ¿cómo fue que me llegó? Para yo estar seguro que lo que tengo en las manos es la palabra de Dios sobre todas las cosas. Vamos a ver entonces un momentito el término Biblia. Póngale número 2, el término Biblia. Le bendiga, mano Eddie. Eso es, varón. Dios le bendiga mucho. Dice, el término Biblia viene del griego biblión. Del griego biblión. Biblión. Así mismo, B-I-B-L-I-O-N. Biblión. O sea que la Biblia, el término Biblia, que es lo que tenemos nosotros ahora mismo, esto que está aquí, el término Biblia, viene del término griego llamado biblión. Biblión. Y significa libro. Biblión es libro, un libro. Un libro. Por lo tanto, es un diminuto de lo que se conoce como biblos. Biblos en el griego significa libros en plural. Biblos es libros en plural. O sea, biblos es un libro grande. Biblión es un libro pequeño. Biblia es una colección de libros. Se lo voy a repetir. Biblios es un libro pequeño. Es un libro, pero un libro normal, grande. Biblión es un libro pequeño. Biblia es una colección de libros. O sea que es un término que se usa como para decir biblioteca. Biblioteca. De ahí que viene la palabra biblioteca. De una colección de libros. ¿Por qué? Porque Biblia es simplemente una colección de libros. Biblión es un libro pequeño de biblios. Biblios es grande. Biblión es pequeño. Pues Biblia es una colección de libros pequeños y grandes. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Y vuelvo y repito, de ahí que viene el término biblioteca. Biblión, biblioteca, una colección de libros. Pues la Biblia es una colección de libros. Es un solo libro, pero tiene un montón de libros adentro. Y eso es lo que vamos a estar viendo ya mismito. O sea que por lo menos hasta ahora vemos el término de dónde es que viene. El término griego, biblión, que es diminutivo de biblios, y Biblia es la colección de los libros. Eso es lo que estamos hablando. O sea que Biblia es el plural de libros. Es una colección de libros. Vamos hasta ahí. Así que esto fue escrito en papel de pergamino. O sea, le repito otra vez esta parte. Biblia viene del griego biblión. Biblión es un libro pequeño comparado con biblos o biblios. Biblia es la colección de los libros. Eso es lo que se está diciendo. Si viene el término, lo que hay que viene los términos biblioteca. Acuérdense, hay cosas que a veces nosotros las usamos a diario y no nos damos cuenta. Por ejemplo, biblioteca, una colección de libros, de ahí que viene la palabra Biblia. Otra cosa, otra palabra más, abecedario, ABCD, abecedario, alfabeto, alfabet, las dos palabras del alfabeto hebreo, griego, perdón. O sea que son palabras que las usamos todos los días, pero no nos damos cuenta de qué en sí se significa. Así que por lo menos hasta ahora, vuelvo y repito, Biblia viene del griego biblión, que es un libro. Y libro es un diminuto de biblios, que es un libro grande. Así que Biblia es la colección de libros que, por lo tanto, de ahí es que viene el término biblioteca. Ok, fue escrito en papel de pergamino, acuérdense, no fue escrito en esta forma. Este formato vino después. Este formato de tener los libros así o la Biblia así, vino después. Estuvo escrito en el momento en que se escribía en forma de pergamino porque fue escrito en ese tipo de material que se componía de pieles de animales. O sea que el pergamino antes era una piel de animal. Y ahí cuando se enrollaba, después de haberlo procesado, pues automáticamente se ve entonces cómo es que se enrollaba como un tipo de pergamino. Así que se abría entonces eso antes. Eran los libros de esa manera, eran en forma de rollo. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Por lo tanto, vamos entonces ahora a ver de dónde viene entonces la parte que se divide la Biblia en capítulos y versículos. Así que la parte primero que todo, como se ponen los libros de la Biblia, que se ponen Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. La forma en que se puso fue porque se estableció de esa manera en el tiempo antes de Cristo, unos 200, 300 años antes de Cristo, por unas personas que decidieron traducir la Biblia del hebreo al griego. Lo que se conocía como el Antiguo Testamento, que ya me voy a hablar de qué significa Antiguo y Nuevo Testamento, lo que se conocía antes como Antiguo Testamento eran los libros que tenían los judíos, que los atesoraron ellos. Por lo tanto, hubo un tiempo en que un hombre llamado Alejandro el Grande, que era el emperador de Grecia o el rey de Grecia, ese hombre quiso traducir todos los libros. ¿A dónde? Al griego. Él quiso helenizar todos los libros. Helenizar quiere decir volverlos griegos. De ahí que viene la palabra helen, griego. O sea que automáticamente él quería traducir todos los libros al griego. Y hasta la Biblia misma, el Antiguo Testamento, lo quería traducir. ¿Qué hizo él? Se consiguió 70 personas, rabinos hebreos, maestros hebreos, conocedores de ambos idiomas, del hebreo y del griego.
y lo llevó a que escribieran los 39 libros del Antiguo Testamento, traduciéndolo entonces al griego, del hebreo al griego. Esa es la versión que se llama la Septuaginta, Septuaginta, que quiere decir la versión de los 70, septu, de 7, de 70. O sea, que fue la versión que se conoció como la versión de los 70, que la traducieron al griego, la tradujeron al griego. Cuando la traducen entonces al griego, esa versión se llama la versión de la Septuaginta, que fue la Biblia que Jesús usó cuando estuvo en la tierra, porque era la Biblia que estaba traducida entonces al griego. Por lo tanto, él está usando ese rollo de los libros a la que él está en la tierra. Ya ese libro se había traducido entonces al griego. Por lo tanto, se conoce como la Septuaginta. Esa Biblia o ese Antiguo Testamento, que es lo que conocían como la escritura de aquel tiempo, pues fue entonces puesta en un orden que es el orden que tenemos nosotros ahora mismo. Ahora, siendo que esa versión fue de los 70 o la Septuaginta, que fue la traducción al griego, pues hubieron nombres que se dejaron igual, traducido exactamente igual al original. Por ejemplo, Génesis es griego, Éxodo es griego, Deuteronomio es griego, Salmo es griego, Apocalipsis es griego. O sea, son palabras que se dejaron en el original griego por alguna razón. Así que se llama de esa manera hoy en día porque se puso en esa versión y se dejó entonces en esa versión tal como la tenemos hoy en día. Por lo tanto, ya vemos entonces cómo se llama el término biblión o Biblia, de dónde viene ese término, cómo fue escrito, que fue escrito en pergamino, hecho por pieles de animales. Y ahora entonces ya vemos entonces el orden en que se puso y cómo se dejaron unos nombres en el original. Génesis, Éxodo, Deuteronomio y Apocalipsis y los Salmos. Todos esos nombres son exactamente en el griego. O sea, se dejaron entonces de esa manera. Así que ya por lo menos vimos esa partecita. Y el orden que se pusieron los libros están puestos por esa versión de los 70. Ya se dejó entonces así de esa manera. Ahora, cuando se escribió, no se escribió con capítulo ni versículo. Eso no se escribió así. Se escribió como un libro normal. Por lo tanto, le bendiga, hermano David Fines, soy Pedrito, te bendiga, Ilsa. O sea que cuando se escribió entonces, no se escribió en capítulo y versículo. Entonces, ¿cuándo fue que se tradujo como capítulos y versículos? Se tradujo como capítulo y versículo desde el siglo XI de nuestra era, después de Cristo, hasta el siglo XVI. 5 siglos, 500 años más o menos, fue lo que duró en traducirlo de capítulos a versículos. O sea que antes simplemente era, yo me imagino, cuando Jesús tomó el libro, el rollo, él leyó donde primero él vio allá abajo, que vio el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Por lo tanto, él lo enrolla otra vez y se lo da entonces al Mestresara. Se lo da entonces al que estaba encargado de esa área en ese momento. Por lo tanto, era un rollo sin capítulo ni versículo. Después del siglo XI, que estamos ya entonces hablando en el año 1000 y pico aproximadamente, hasta el 1500 algo, 500 años aproximadamente, se dividió en capítulos y se dividió entonces en versículos para el beneficio de nosotros. Así que ahí fue que entonces se dividió esa parte, donde se dividió entonces capítulos, versículos, ya en el siglo XI hasta el siglo XVI, son 5 siglos, 500 años aproximadamente, que se tradujo entonces, se dividió entonces a nuestros versículos. Pero ¿sabe qué? Fue una ventaja, porque ahora podemos decir, vamos al libro tal, al capítulo tal. O sea que fue una bendición bien grande, porque iba a ser bien difícil que yo le dijera a usted, vamos al libro de Jeremías, cuéntese el párrafo número 48 en la oración número 15. Es bien difícil, porque posiblemente el párrafo empieza acá abajo y acá sigue el párrafo y usted lo cuenta como un párrafo cuando el párrafo está anterior. O sea, es bien difícil el poder entonces leerlo de esa manera. Por lo tanto, era necesario que se tradujera en capítulo y versículo. Y hasta ahí. Amén. Estamos aquí. O sea que hasta capítulo y versículo, que se dividió en el siglo XI hasta el siglo XVI, en un periodo aproximadamente 500 años, hasta en eso estaba Dios en control. Y se lo voy a enseñar como Dios me enseñó que hasta en eso estaba Él en control. Vaya conmigo a un capítulo en el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Chequéese esto. Le repito, mañana lo vamos a terminar, así que no se desespere si no entendió ahora. Tranquilo, que mañana lo vamos a seguir estudiando, porque esto es un tema bastante interesante, importante y importante para cada uno de nosotros. Así que no hay prisa. Mira lo que dice entonces el capítulo 6 del libro de Juan. Vamos al versículo 6 del 60 en adelante. Capítulo 6 del 60 en adelante. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Que no había 61, simplemente se tradujo después de esta manera. Dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? 62. Que no había, pero se puso después. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida.
pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que le creían y quién le iba a entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66, que no había 66, pero mire cómo Dios pone esta gente que se están apartando porque es una palabra dura. Mire cómo Dios lo pone en la división de los capítulos y versículos en el 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el espíritu de anticristo. Gente que se apartan de la verdad, gente que se apartan de Jesús. Eso está ahí, en el capítulo 6, 66. O sea, aunque no estaba escrito en capítulos y versículos, en el momento en que se dividió del siglo XI al siglo XVI, en 5 siglos intermedios, mire cómo Dios tiene el control hasta de la división de los versículos. Hasta en eso tenía Dios el control. Tanto así que pone el espíritu del anticristo en el capítulo 6, 66. Desde entonces muchos ya no andaban con el Señor y se apartaron del Señor. Y Dios me enseñaba eso de que cuánto control tiene Él hasta de la división de los capítulos, los versículos, del orden de los libros, que lo vamos a ver ya mismito. Usted se va a impresionar con esto. Así que dice ahí que Dios tiene el control hasta de eso, a la división de los capítulos, los versículos. Por eso, cuando alguien dice, no, aquí hay un error, le está diciendo a Dios, Dios, te equivocaste. Dios, te equivocaste. Cuando alguien dice, no, eso no estaba en el original, lo buscaste tú mismo en el original para decir que eso no está en el original. O sea, son cositas que yo defiendo a capa y espada. Y gente me pregunta, ¿y cuál es la versión correcta? Ahorita vamos a tocar ya mismito, o si no mañana, las versiones que existen. Pero ¿cuál es la versión correcta? La que te traiga a Cristo. Porque hay gente que no entiende el vosotros fuisteis, vinisteis hacia mí, y entonces iréis y cenaréis y comeréis. No entienden esas palabras, se les hace bien difícil. Pues una versión como Dios habla hoy, una versión de la Nueva Internacional o una versión de la Nueva Traducción Viviente les puede ayudar a esa persona. Después que lo traiga a Cristo y lo traiga el conocimiento de la verdad y se arrepienta de sus pecados, esa es la versión que la persona puede usar. O sea, está hablando de Cristo. Después que no cambia el mensaje de que Jesús no es Dios, como la del mensaje de las Sagradas Escrituras, que son de los testigos de Jehová, eso le cambia completamente el mensaje de la palabra de Dios. O sea, no, después que no cambia el mensaje completo de la Biblia, que sea una versión simplemente puesta en nuestros días, en nuestro propio idioma, si lo trae a Cristo, gloria a Dios que lo trajo a Cristo. Yo uso la Reina Valera, pero uso para estudiar la Nueva Versión Internacional, uso la Nueva Traducción Viviente, uso la Biblia de las Américas, uso cuanta Biblia pueda para comparar un versículo u otro versículo. O sea que no tengo ningún problema con esa Biblia porque hablan del mismo Cristo, simplemente que lo pone una forma diferente, pero uso para recitar y para memorizar y para predicar la versión de la Reina Valera 1960. Así que hasta ahora ya vio cómo los capítulos y versículos estaban divididos como Dios quería que se dividieran. Vamos entonces ahora a otro versículo más. Vaya conmigo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, chequéese esto que está acá. Juan capítulo 20, vamos a leer desde el 19. Ya Jesús aparece, va a aparecerse ahora a los discípulos. Y mira lo que dice el capítulo 20, versículo 19 de Juan. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y mira lo que dice el 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dios me ponía en el corazón. La división de capítulos y versículos. Yo tenía tanto control que estoy dando un mensaje en la división de los capítulos y versículos. Y yo decía, en este caso, ¿cuál es el ejemplo que Dios me está dando aquí? Que en el capítulo 20 de Juan, en el versículo 20, los discípulos al ver las manos y el costado del Señor se regocijaron viendo al Señor. O sea que se regocijaron porque vieron al Señor claramente y sin alegoría y sin que nadie le dijera nada más. Pues está en el capítulo 20, versículo 20, como nosotros que tenemos una visión perfecta, 20-20. O sea, son cosas que Dios me enseñaba y yo decía, wow, Dios, tú estás fuera de liga. ¿Cómo pone cosas Dios de una forma que usted se pueda relacionar para poder entender? Esto fue inspirado por Dios y hasta la división de los capítulos, los versículos, fue entonces establecido por Dios. En el capítulo 20, versículo 20, 20 se regocijaron porque vieron al Señor. Y usted y yo, aunque no hayamos visto sus manos y el costado, por fe lo creemos, hemos visto al Señor claramente y nos hemos regocijado porque tenemos la visión 20-20 en el ámbito espiritual. O sea que Dios está diciendo hasta la división de los capítulos, los versículos. ¿Quiere ver otro más? Vamos a Éxodo capítulo 40 para que usted vea. Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40 en el versículo 38. Éxodo 40 en el versículo 38. Vamos a leer del 34. Capítulo 40 del 34 en adelante. Estamos ahora mismo en la división de capítulos y versículos. Así que ya estamos entonces ahí estudiando esta partecita. Mira lo que dice el capítulo 40 en el versículo 34 para tener contexto, pero me voy a concentrar en el 38.
Pero mira lo que dice el 34, capítulo 40 de Éxodo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en toda su jornada. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día que ella se alzaba, el 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Por qué traigo este capítulo? Capítulo 40, versículo 38. Ya en el próximo libro, en el libro de Levítico, ya ellos están en el segundo año. Ya vemos que el libro de Números todavía está en el segundo año. Por lo tanto, les quedan 38 años. Cuando ellos entran en el libro de Números a ver la tierra prometida, ya están en su segundo año. Y Dios dice, en el segundo año, ya ellos iban a levantar, ya ellos iban a entrar entonces a la tierra prometida para ver la tierra. O sea que ya estando en el segundo año, ellos entraron a la tierra, estuvieron 40 días en el desierto, por lo tanto, en la tierra, regresaron y por haber dudado, Dios le dice, por cada día que estuvieron allá adentro, 40 años van a estar en el desierto. Pero les quedaban 38 años. O sea que ya llevaban 2 años, les quedaban 38 años. Y Dios me enseñaba en el capítulo 40 de Éxodo que Dios estuvo con ellos en toda su jornada. Que de 40 le quedaban 38 en toda su jornada. Dios iba a estar con ellos. Pues el capítulo 40 del libro de Éxodo, en el versículo 38, dice que Dios estuvo con ellos en toda su jornada. De 40 que tenían, les faltaban 38. 40, 38. Yo me quedaba, yo decía, Dios mío, hasta en la división de los capítulos y versículos tú tienes control de ellos. Para que nadie pueda decir que no, eso fue dividido por los hombres. No, eso fue escrito por los hombres. Es más, hasta las traducciones fueron inspiradas por Dios. Hasta las traducciones fueron inspiradas por el Señor. ¿Cómo yo lo sé? Porque aún las traducciones que fue escrito en el hebreo y en el arameo y en el griego, hasta la traducción al español, Dios tuvo el control de todas estas cosas. ¿Sabe por qué? Le voy a enseñar esa parte ahora. Ya por lo menos vimos los capítulos, versículos con 3 ejemplos de cómo Dios tuvo control de esta división. De cómo en el capítulo 6:66 se revela el espíritu anticristiano. Cómo en el capítulo 20, versículo 20 de Juan, el 20:20, vieron claramente al Señor y se regocijaron de que lo pudieron ver. Y en el capítulo 40 de Éxodo, en el versículo 38, le quedaban de 40 años, le quedaban 38 años. Y Dios estuvo con ellos en toda la jornada. Dios me revelaba todas estas cosas y yo decía, Dios mío, tú estás brutal. Cada parte, el orden de los libros, la división de los capítulos y versículos y las traducciones, Dios estaba en control. Ese libro que usted tiene en las manos fue todo inspirado por Dios y Dios tuvo el control. Cuando alguien dice, no, esto no es lo que significa, está mal traducida, pues Dios no tuvo el control entonces de la traducción de la Biblia. ¿Cómo entonces yo puedo creer en algo que está mal traducido? ¿Cómo yo sé que está bien que está mal traducido? O sea, yo creo que la Biblia está completamente bien traducida, hasta en los números, hasta en las palabras que se traduce. Por algún propósito Dios lo puso de esa manera. O sea, yo no creo que la Biblia se contradice, que la Biblia está mal traducida, que esto no iba aquí, que esto no estaba acá. No, yo creo en todo lo que está en la Biblia porque esta Biblia me ha hecho a mí salvo. Porque me dio conocimiento para poder entender la verdad, para alcanzar la salvación cuando conocí a Cristo. Porque por la fe del oír la palabra del Señor vino el conocimiento. Adoré al Señor, me reconcilié y Dios me salvó. ¿Por qué yo voy a decir que esto está mal traducido? Hasta los capítulos y versículos estaba Dios en control de todas estas cosas, incluyendo las traducciones de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento se escribió en el hebreo, número 1. Pero hubieron partes que se escribió en el arameo. El Nuevo Testamento se escribió la mayoría en griego y parte se escribió en el arameo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se ve más el arameo que en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento hay escrituras de Daniel, hay escrituras de Esdras, hay escrituras de Daniel, o sea, de Jeremías, Daniel y Esdras. Hay escrituras que se escribieron en el arameo. ¿Qué es el arameo? El arameo es del idioma de Aram. ¿Qué es Aram? Siria. Por lo tanto, el idioma arameo es el idioma sirio, de donde era Damasco, de donde Pablo fue a arrestar a los cristianos y se encontró con el Señor en camino a Damasco. Esa área que está ahí es Siria, pero se conocía antes como Aram. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, pasa entonces en la tierra de Aram. Ahí en la tierra de Aram, que era Siria. Ese idioma se adoptó en algún momento dado en el idioma de los hebreos y lo tradujeron entonces el Antiguo Testamento en el hebreo y en el arameo. De hecho, eso no es nada de asombrarse, porque usted mismo habla palabras en el árabe. Habla palabras de diferentes idiomas, griega. Por ejemplo, gimnasio. Gimnasio es griego. Significa ejercicio, pero usted lo usa en griego. Palabras como almohada, palabras como camisa, arroz, pantalón, azúcar, son palabras árabes que se unieron con el español y usted las usa, pero son palabras del árabe.
Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se escribieron palabras en el hebreo y hubieron partes, frases de Daniel, de Jeremías y de Esdras que se usaron entonces en el arameo. De hecho, el capítulo 2 completo hasta el capítulo 7 del libro de Daniel, todo eso fue escrito en arameo. Todo eso fue escrito en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en el griego y partes fueron escritas entonces en el griego. ¿Cuáles fueron las que fueron escritas en el griego? Cuando usted oye que Jesús le dice a aquel hombre sordo, le mete los dedos en el oído y le dice éfata. Éfata es arameo y significa sea abierto. Cuando Jesús dice a la niña, a la hija de Jairo, talita kumi, le dice, niña, a ti te digo levántate, ese es en el arameo. Se quedó en el arameo. Cuando Jesús dice Eloi, Eloi, lama sabactani, era en el arameo. Son frases que se quedaron en el arameo. Por lo tanto, se escribió el hebreo y el arameo y el griego y el arameo. Pero como yo no sé hebreo y usted tampoco, y no sé arameo y tú tampoco sabes griego, por lo tanto se tenía que traducir a nuestro idioma. Y Dios me enseñaba que hasta en las traducciones mismas, Dios tenía el control de las traducciones. ¿Sabe dónde Dios me lo enseñó? Así como me enseñó el 4038, el 2020, el 666, me enseñó también que las traducciones están en la Biblia, que está correcto que se traduzca al idioma de cada persona. ¿Sabe dónde? En el libro de Esther. Vaya conmigo un momentito al libro de Esther. Esdras, Nehemías, Esther, antes de Job. El libro de Esther. Chequense lo que dice en el libro de Esther. Capítulo 3. El libro de Esther, capítulo 3. Es lo que uno usa para confirmar, por lo menos lo que yo uso para confirmar es que la traducción estaba bien. Las traducciones estaban bien. O sea que no había ningún problema con las traducciones de la Biblia. Estaba bien que se tradujera en la Biblia. Y mucha gente dice, no, pero hay que aprender el hebreo, el griego. Si quiere aprenderlo no hay problema con eso, pero no me hace más conocedor. Yo con lo que tengo aquí, 10 años en la cárcel, Dios me enseñó lo que tenía que conocer. Y me dejó saber y entender todo lo que Dios tenía para allá. Pero si te quiere aprender el griego y el hebreo, cosa que es buena, porque entonces puede usar estos diccionarios. Este es el Antiguo Testamento, el diccionario del Antiguo Testamento. Si usted lo quiere tener todo junto, pues entonces sería los tengo aquí metidos. O sea, sería un bonche así de grande para poder entonces entender el hebreo. Por lo tanto, las traducciones sí estuvo bien de parte de Dios. Vamos a leer entonces un momentito el capítulo 3 del libro de Esther. Dice en el versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero, por eso le dije, nos va a tomar un par de días porque no nos va a dar para un solo día. Pero hoy estamos solamente de dónde salió el término Biblia, de dónde, cuándo los versículos, los capítulos, cuándo se escribió, quiénes lo escribieron, cuánto tiempo tardó en escribirse, todas estas cositas, para por lo menos tener la base para lo que vamos a estar hablando mañana. Mañana yo le voy a demostrar a usted que el orden de los libros estaba establecido por Dios también. Como se pusieron los libros en el orden de Génesis hasta Apocalipsis, está en la Biblia. Y se lo voy a enseñar mañana. Así que mañana usted no se lo pierda, que mañana vamos a tocar el punto de cómo se dividió la Biblia y cómo se puso en los libros. Hasta eso estaba en control de parte de Dios. Cosa fuera de liga. O sea, todo está en la Biblia. Lo que usted quiera saber, todo está en la Biblia. Lo que hay es que estudiarlo y analizarlo y pues hacer lo suyo. Pues mira lo que dice el capítulo 3 del libro de Esther. Dice, después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró. Y puso una silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué tú traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo anunciaron a Amán para ver si Mardoqueo era bravo de verdad y se mantenía firme en su dicho, porque ya él había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, el mes que es el mes de Nisan, que es el mes de Abib, que es el primer mes del calendario judío, en el año décimo del rey Asuero, fue echada Pur, que eso es suerte. Esto es suerte delante de Amán. Suerte que cada día y cada mes del año. Suerte para cada día y para cada año del mes. Cada mes del año, perdón. Y salió el mes de duodécimo, el mes 12, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y tus leyes son diferentes de las de todo pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó su anillo y lo dio de la mano y lo dio a Amán.
hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Escuche, el 12. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según la escritura, a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo. Faltaban 2 meses, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandato en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. ¿Qué quiere decir con esto? Chequéese como Dios me enseñó, que ahí se revela de que está bien que la Biblia haya sido traducida en nuestros idiomas, el inglés, el español, el idioma que hablemos. Está bien que se haya traducido. ¿Sabe por qué? Porque aquí Amán está escribiendo una carta en el idioma de ellos, allá de los persas, y la está firmando y la está ponchando. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje decía que todos los judíos tienen que ser exterminados el día 13 del mes 12. O sea, 2 meses de aquí en adelante tienen que morir todos los judíos. O sea, que ya estaba escrito en el idioma. Pero se tradujo al idioma de las 127 provincias y cada provincia podía leer el original que se escribió por allá en el persa. Lo podían leer entonces en su propio idioma y todos entendieron que los judíos tenían que morir el día 13, el mes 12, 2 meses de aquí en adelante. Tenían que todos los judíos morir. O sea que todo el mundo sabía por el escrito traducido en su propio idioma lo que se escribió en el original, podían entonces entender el mensaje. Conociendo la historia en el libro de Esther, me dice a mí que después el rey también Asuero ordenó que los judíos se podían defender en contra de ese ataque que venía, que era inminente. Por lo tanto, se escribe en el idioma, otra vez el idioma perso, pero se traduce al idioma de cada provincia, de las 127 provincias, para que cada persona entienda que los judíos se pueden defender en contra del ataque inminente que viene por ahí. Y Dios me pone en el corazón que se escribió en el idioma original que iban a ser destruidos, pero se escribió en el idioma original que iban a ser entonces defendidos, que se podían defender de este ataque. Por lo tanto, al traducirse al idioma de que podían ser exterminados, dijeron: pues mira, ya estamos condenados, ya se acabó nuestra vida, estamos completamente ya a punto de ser exterminados. Pero cuando se traduce al idioma, la otra carta que dice que ellos se podían defender y pelear en contra de esos que venían contra ellos, me dice Dios en el corazón: en la Biblia dice que eras condenado porque habías pecado y no había otra forma de que tú te pudieras defender. Se escribió en el hebreo y el arameo, pero se tradujo entonces al idioma español o al idioma inglés o al idioma del inglés para que yo sepa la condenación que me corresponde. Pero cuando se firmó el Nuevo Testamento y se tradujo también del griego y del arameo al español o al inglés, puedo yo entender que ahora somos más que vencedores por medio de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me puedo defender y no tengo que ser exterminado porque Dios me ha dado la oportunidad de entender en mi propio idioma que hay una forma de poder ser defendido. Y yo dije: Dios mío, tú estás brutal. ¿Qué sabiduría tú tienes, Señor? Y ahí fue que Dios me enseñó que con el libro de Esther revela que aún la traducción del idioma original estaba puesta por Dios. Le voy a repetir todo eso para que usted entienda. Lo que está diciendo el Señor es que, automáticamente, cuando la Biblia fue escrita en el hebreo y el arameo, el Antiguo Testamento, yo no conozco arameo, yo no conozco el idioma hebreo, y el Nuevo Testamento en el griego y en el arameo, yo no conozco el griego y tampoco el arameo todavía. Por lo tanto, ¿cómo yo sé lo que me corresponde, lo que me espera? Porque yo no entiendo ese idioma. Pues Dios dice: pues se te va entonces a escribir como la carta de Amán, el agageo, para que la gente sepa lo que le espera por causa de su rebelión contra el rey. O sea, en este caso, por causa del pecado, la paga del pecado es muerte. Pues se me tradujo entonces al español para que yo sepa, la paga del pecado es muerte. Pero como después en el capítulo, después del capítulo 7 en adelante, el libro de Esther dice que se escribió otra carta, en este caso el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, se escribió en entonces el idioma persa, pero se tradujo al idioma de cada persona para que sepa que te puedes defender, que no tienes que quedarte en esa condición, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que entiendo la condenación por causa del pecado y entiendo el regalo de Dios por causa también de la gracia de Jesucristo. Entiendo entonces el Antiguo Testamento y entiendo el Nuevo Testamento, que ambas cartas, aunque fueron escritas en un idioma que yo no conocía, fue traducida a mi idioma para que yo sepa lo que me espera sin Cristo y que yo sepa lo que me espera junto con Cristo. Las traducciones también estaban puestas por Dios.
O sea que todo esto es simplemente para decirle que Dios tenía el control tanto de capítulos, de versículos, como el orden, como la traducción, de cuando se escribió por 40 hombres en un periodo de 1600 años con un mismo mensaje de la restauración, que Dios me dice todo esto estaba establecido por Dios. Yo no escucho cuando alguien me dice a mí, aquí hay una contradicción, aquí esto está mal traducido. No, si está en esa forma es por algo. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Oseas capítulo 13, dice, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? O sea, cuando usted lo lee en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55, dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra sepulcro es cuando Dios dice en Oseas 13, muerte, yo seré tu muerte, Seol, yo seré tu destrucción. Pues acá dice, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Está traduciendo la palabra Seol, que se supone que sea Hades, por sepulcro. Y yo decía, Señor, ¿por qué sepulcro en vez de Hades? Y Dios me pone en el corazón, porque así como el Hades alberga los espíritus de las personas muertas sin cuerpo, el sepulcro viene siendo lo mismo, el lugar de las personas sin espíritu. O sea que Dios me está diciendo, la misma traducción simplemente se traduce en un lugar como el Hades, y también me está diciendo que lo que para el sepulcro es para el cuerpo, el Hades es para el alma. O sea que lo que el sepulcro alberga, que es el cuerpo sin alma, el Hades está albergando el alma sin el cuerpo. O sea que es la misma traducción, pero por un propósito se pone de esa manera. Pero decir que hay traducción incorrecta, o decir que esto está mal traducido, o decir que esto está así, Dios no tuvo entonces el control. ¿Y cómo yo sé que esto no está mal traducido también? Yo me pongo entonces a cuestionar eso. Porque si ahí me dice, no, aquí está mal traducido, esta palabra no debe ser usada acá, esto está mal traducido acá, esto está añadido por acá. Entonces, ¿cómo yo sé que lo demás no está traducido mal? ¿O cómo yo sé que lo demás no está añadido? Yo creo que en la Biblia está completamente correcta, está completamente bien traducida para que usted entienda lo que le espera sin Cristo y que sepa lo que le espera con Cristo. Y ese es el estudio por lo menos de hoy, donde estamos hablando, por ejemplo, Biblia, de dónde vino el término Biblia, que fue escrito en un pergamino, en un periodo de 1600 años, por 40 personas diferentes, hablándole Dios al pueblo para que se arrepintiera con un mismo mensaje, que era el mensaje de restauración, que vino entonces ahora, y las palabras que los libros como se pusieron en orden, que algunos de ellos se quedaron en el idioma original, en el griego, pero el orden que se puso fue también puesto por Dios, y eso lo vamos a ver mañana. El orden de los libros fue puesto por Dios también, aunque fueron en diferentes tiempos, y este pudo haber sido primero. ¿Por qué se puso así? Porque Dios tenía el control de cómo se ponían los libros en la Biblia. Así que otro término más, ya le expliqué los capítulos y versículos. Cuando el 666 habla del espíritu anticristiano, cuando el 2020 vieron correctamente de que Jesús había resucitado, cuando el 4038, el libro de Éxodo, está diciendo que de 40 le quedan 38, pero Dios siguió con ellos en todo momento. Esto está brutal. Pues ahora, ¿de dónde viene el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Para terminar esta parte, Antiguo Testamento eran los libros aceptados por los judíos, y Nuevo Testamento eran los libros no aceptados por los judíos. No digo los libros aceptados por los cristianos, porque los cristianos aceptamos todos los libros, los 66 libros, de Génesis hasta Apocalipsis. O sea que se dice Antiguo Testamento porque eran los libros aceptados y adoptados por los judíos, y el Nuevo Testamento eran los libros que los judíos no aceptan porque hablan de Cristo, porque ellos no aceptan a Cristo. Pero nosotros aceptamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se empezó a usar este término de Antiguo y Nuevo Testamento? En el siglo II. Después del año 100, cuando ya Juan muere, se empieza entonces a usar en medio de la persecución el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Se empieza a usar entonces ahí lo de Antiguo y Nuevo Testamento en ese momento, que son las dos divisiones mayores de las cuales se compone la Biblia entera. Así que ya vimos ahora unas cuantas revelaciones. Mañana vamos a ver más revelaciones todavía. Vamos a ver una cosa violenta. Si hoy estuvo bueno, mañana está mejor. Así que los invito a que mañana también se sintonice. Usted se quedaría como que, ven acá, pero ya terminamos. Sí, ya terminamos, son las 7. O sea, que a mí me gusta dejarla así, dame la cuchara. Ahora, mañana vuelve otra vez. mañana vuelve por más. Así que estamos terminando por lo menos la primera parte, y todavía no estamos scratching the surface. Scratching the surface es rascando la corteza de arriba. No, todavía no hemos empezado nada. Estamos solamente tocando la superficie. Mañana volveremos nuevamente a ver otras cosas más. Eso es para que usted vea que la Biblia tiene revelación para todo, que lo Antiguo y Nuevo Testamento está en la Biblia. En Corintios habla del Antiguo Testamento y en la Biblia habla del Nuevo Testamento, los dos términos con los cuales después se usaron. Lo que pasa es que lo dice Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero la palabra en el original es testamento, viene del término testamentum, que viene siendo testamento, y es lo mismo que pacto. O sea que está en la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hasta eso. La división de los capítulos ya le demostré que también fue inspirado por Dios. La traducción de la Biblia también le demostré en el libro de Esther, que estuvo escrito en un idioma, pero se tradujo al idioma de cada persona para que supieran al pie de la letra lo que estaba pasando. Y si ellos entendieron el mensaje,
¿cuánto más nosotros podemos entonces entender el mensaje de parte de Dios? Que en el Antiguo Testamento la carta que estaba firmada decía: mereces la muerte y no hay break para ti. Cuando mueras te vas para el infierno automáticamente. Y lo entendí porque el Antiguo Testamento lo decía. Pero cuando se escribe la próxima carta, que yo me puedo defender en el sentido de que no tengo que perecer porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, la leo y entonces digo: gloria a Dios. Hay que defendernos porque podemos pelear para nuestra libertad, porque Cristo nos hizo libres. O sea que vemos cómo las traducciones también fueron inspiradas por Dios. Y todo lo que estamos viendo hasta ahora está en la Biblia. O sea, no es un término que alguien se inventó. No, no. Hasta ahora estoy probándole que la Biblia lo mencionaba todo. Y mañana, el orden de los libros, todo eso, la división de la Biblia completa, lo vamos a demostrar por la Biblia, que estaba establecido por Dios que así fuera. Tal como lo pusieron ellos. Ellos a lo mejor pensaron como que, ¿cuál ponemos primero? Ponte este primero y después, ponte este después. No, pero era que Dios los estaba dirigiendo inclusive a ellos, porque Dios inspiró al que habló, Dios inspiró al que transcribió, Dios inspiró al que lo puso en orden, Dios inspiró al que dividió capítulos y versículos, Dios inspiró al que la tradujo en nuestro idioma, Dios inspiró al que lo dividió entre Antiguo y Nuevo Testamento, Dios inspiró esta versión de la Biblia, para que nosotros podamos entender lo que nos espera sin Cristo, con Cristo. Y mañana seguimos por ahí para abajo, que hay un montón de cosas más que vamos a estar hablando. Y le voy a dar unas chulerías mañana para que las tengan también con ustedes. Así que ya tenemos la primera parte de cómo nos llegó la Biblia. Una cosa impresionante, y les estoy probando por la Biblia. Mañana entraremos entonces en la arqueología, cómo podemos probar por la arqueología, por evidencia interna que la Biblia es palabra de Dios, las profecías y todas esas cosas. Mañana las vamos a tocar y nos queda un montón de material que si mañana terminamos, si usted me permite, nos seguimos entonces también el jueves. Así que Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo guarde. La primera parte